La noche se había cerrado sobre las montañas Chiricahua como un manto de hierro y hielo. No era una simple tormenta de invierno, era una furia ancestral que descendía desde los picos nevados con el rugido de un animal hambriento. El viento golpeaba las laderas como látigos invisibles, levantando torbellinos de nieve que giraban enloquecidos, borrando senderos, borrando huellas, borrando toda esperanza de orientación. Los árboles crujían bajo el peso del hielo, y el cielo era una oscuridad compacta, sin luna ni estrellas, como si la propia noche hubiera decidido devorar la tierra. En medio de esa inmensidad blanca, apenas visible entre la ventisca, avanzaba un jinete solitario. Su silueta era una sombra borrosa montada sobre un caballo alazán de lomo fuerte. Cada paso resonaba sordo sobre la nieve espesa. El hombre llevaba el sombrero vaquero calado hasta las cejas, el rostro cubierto por un pañuelo polvoriento ya endurecido por el hielo. La escarcha le colgaba del bigote y las pestañas. A cada respiración, nubes de vapor salían de su boca, como si su cuerpo también luchara por no congelarse. Suscríbete y activa la campanita. Si te apasionan las historias intensas del viejo oeste, cowboys solitarios, mujeres fuertes, pasiones prohibidas, balas silbando en la noche y destinos entrelazados bajo cielos inmensos. Este es tu lugar. Dale me gusta, comparte con tus amigos y quédate hasta el final. Porque esta historia tiene fuego, nieve y un momento que nunca olvidarás. Ahora, volvamos a la tormenta. El vaquero se llamaba Cole Matthews. Había cruzado más desiertos, ríos y pueblos fantasmas de los que podría recordar. Algunos decían que había peleado en la Guerra de Secesión. Otros juraban que lo habían visto años atrás en Kansas, ganándose la vida cazando bandidos. La verdad, como casi siempre en el oeste, era una mezcla de ambas cosas y de muchas mentiras más. Cole era un hombre que no miraba atrás. Pero esa noche, en medio de la tormenta, incluso él comenzó a sentir que el pasado y el presente podían quedar sepultados bajo la misma capa de nieve. Su caballo, Dusty, avanzaba con dificultad. El viento helado le cortaba los flancos, y cada exhalación del animal era una bocanada caliente que desaparecía de inmediato en la ventisca. Cole tiró de las riendas, agachando la cabeza para protegerse de la ráfaga. «Tranquilo, muchacho», murmuró con la voz áspera. «Solo un poco más». No había luz, no había senderos, no había más compañía que la de los pinos retorcidos que se inclinaban bajo el peso del hielo como ancianos cansados. La nieve ya le llegaba a las botas, y la sensación en sus dedos comenzaba a desvanecerse. La tormenta no mostraba piedad. Cada minuto que pasaba en esa montaña era una invitación a la muerte silenciosa. Cole sabía bien lo que significaba el frío extremo. Había visto hombres morir congelados sin emitir un solo grito. Primero los dedos dejan de sentir, luego los pies, luego la mente se nubla. Y cuando uno quiere reaccionar, ya es demasiado tarde. Él no pensaba morir así, no después de todo lo que había sobrevivido. Apretó los dientes. «Si no encuentro refugio en media hora», se dijo a sí mismo, «esta montaña se quedará con mi cadáver». Y entonces, como un milagro escondido entre la ventisca, lo vio. A través de los copos arremolinados, a lo lejos, en la ladera, surgía una débil columna de humo, tan tenue que casi se confundía con la tormenta. Pero allí estaba, una chimenea encendida. Su corazón dio un pequeño salto. «Dios bendito», susurró. Espoleó a Dusty con determinación. El caballo relinchó, pero obedeció. Avanzaron entre los árboles congelados hasta que, poco a poco, la silueta de una cabaña de madera antigua emergió de la oscuridad. Era pequeña,
probablemente construida hacía muchos inviernos por algún trampero solitario. El techo estaba cargado de nieve, las ventanas empañadas por el calor interior. Una luz cálida y temblorosa se escapaba por las rendijas. Cole desmontó con un gruñido. Sus botas crujieron al hundirse en la nieve profunda. Se abrazó el cuerpo con los brazos para mantener el calor mientras subía los peldaños de madera que gemían bajo su peso. El viento parecía empujarlo de vuelta hacia la noche, pero él siguió adelante, decidido. Golpeó la puerta con los nudillos. Nada. Golpeó otra vez, más fuerte. Silencio. La tormenta rugía detrás de él como si quisiera devorarlo. Tomó aire, apoyó la mano en la empuñadura de su revólver y empujó la puerta. El chirrido fue largo y lento, como el gemido de un animal herido. Y entonces la vio. La puerta de la cabaña se abrió con un chirrido lento, arrastrando el silencio como un cuchillo sobre hueso. El calor del interior salió en una bocanada, golpeándole el rostro como si alguien hubiese encendido una hoguera en medio del infierno blanco. Cole entrecerró los ojos para acostumbrarse a la penumbra iluminada por un único fuego en la chimenea. Y entonces la vio. En el rincón, junto al hogar, una mujer apache se erguía con la elegancia peligrosa de un felino acorralado. Su cabello negro, grueso y largo, caía sobre los hombros cubiertos por una manta de piel. Sus pómulos marcados y su mirada de obsidiana relucían con el reflejo del fuego. No se movía ni un centímetro, pero toda su presencia decía: «Este es mi territorio». En sus manos sostenía un viejo rifle Spencer, perfectamente cargado y apuntado directamente al pecho del intruso. Cole levantó instintivamente las manos, sin sacar el revólver. «No busco problemas, señora», dijo en inglés con la voz ronca, consciente de que ella probablemente lo entendía. La mujer no respondió al principio. Solo lo observó en silencio, analizando cada parte de su cuerpo como un águila analiza a un conejo antes de lanzarse. La tormenta rugía detrás de él, empujando la puerta entreabierta, como si quisiera recordarle que allá afuera la muerte lo esperaba con los brazos abiertos. «Cierra la puerta», dijo finalmente, en un inglés tosco pero claro. Cole obedeció despacio, sin apartar la mirada del cañón. El sonido de la puerta al cerrarse fue como el golpe de una trampa que se activa. Dentro solo quedaban ellos, el fuego y el silencio tenso. «Mire, no quiero quedarme aquí más de lo necesario», dijo Cole. «Solo necesito un techo por esta noche. La tormenta casi me mata ahí fuera». Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara si mentía. Luego, con frialdad, respondió: «Los hombres blancos siempre solo necesitan algo». Cole apretó los labios. Sabía que esa mujer no era una campesina cualquiera. Su porte era fuerte, orgulloso, y en sus ojos había un dolor antiguo, mezclado con rabia contenida. Una viuda. Lo sintió antes de que ella dijera una sola palabra sobre su pasado. El fuego crepitaba, lanzando pequeñas chispas que bailaban en el aire. La temperatura en el interior era un lujo comparado con la tormenta asesina de afuera. Cole sintió que sus dedos comenzaban a recuperar la sensibilidad, pero al mismo tiempo entendía que estaba caminando sobre terreno inestable. «¿Y si no te dejo quedarte?», preguntó ella, con la mirada fija. Cole tragó saliva. Entonces, miró hacia la puerta donde el viento silbaba como una criatura hambrienta. «Me congelaré ahí fuera». Ella dio un paso hacia adelante. El rifle seguía firme, pero su voz bajó un tono, volviéndose más cortante, más íntima. «Aquí no hay lugar para cobardes», dijo en apache, luego lo repitió en inglés. «Solo hay dos opciones esta noche». El viento golpeó la pared, haciendo temblar las ventanas. Ella se acercó un poco más. Cole podía ver el brillo húmedo en sus labios, el fuego reflejado en sus ojos oscuros.
No había burla en su rostro, solo una decisión inquebrantable. Y entonces, pronunciando cada palabra con lentitud, dejó caer la frase que marcaría el destino de ambos. «¿Compartes mi lecho esta noche? ¿O mueres de frío?» Cole se quedó inmóvil. No era una propuesta, era un veredicto. Afuera, la tormenta rugía con furia. Adentro, el fuego crepitaba como si también esperara su respuesta. Y en el centro de todo, un vaquero y una viuda apache se miraban, conscientes de que nada volvería a ser igual después de esa noche. El silencio dentro de la cabaña era tan denso que se podía escuchar el crujido de los troncos en la chimenea como si fueran disparos lejanos. Cole permanecía inmóvil, con la espalda ligeramente erguida y las manos aún cerca de su cinturón, aunque sabía perfectamente que sacar el revólver no sería más que una sentencia de muerte. Frente a él, la mujer apache no parpadeaba. Sus ojos eran dos brasas negras que no dejaban escapar ni una sola emoción. El viento golpeaba las paredes de madera como un tambor de guerra, y cada ráfaga recordaba al vaquero lo que esperaba del otro lado de esa puerta. Una muerte lenta, blanca y silenciosa. La decisión no era difícil, pero aceptarla significaba adentrarse en un terreno que ningún mapa podía describir. Cole respiró hondo, clavando la mirada en ella. «Está bien», dijo con voz grave. «No quiero problemas. Solo necesito calor y un techo. Nada más». Nahele no respondió de inmediato. Aún mantenía el rifle levantado, como si esperara el más mínimo movimiento en falso para apretar el gatillo. Después de unos segundos que parecieron eternos, bajó el arma con suavidad, aunque sin apartarla de su alcance. Sus pasos fueron firmes, silenciosos, como los de una cazadora acostumbrada a dominar la noche. «Cierra la ventana», ordenó. «No quiero que la tormenta robe el calor». Cole obedeció. Cada tablón de la cabaña crujía al compás de sus movimientos. Mientras colocaba un trozo de tela gruesa sobre la rendija de la ventana, pudo observar con más detalle el interior del refugio. No era una cabaña improvisada. Había utensilios bien organizados, pieles colgadas para secar, una alfombra hecha a mano frente al fuego y una manta doblada sobre una cama sencilla de madera. Todo hablaba de una vida solitaria, pero estructurada. Nahele caminó hacia el fuego, arrojó otro tronco seco y el resplandor iluminó su rostro. Era hermosa, pero no de una belleza frágil. Había algo salvaje y desafiante en cada línea de sus facciones, en la forma en que se mantenía erguida, en la manera en que sus manos nunca se alejaban demasiado de las armas. Cole se quitó el sombrero, lo sacudió con fuerza y lo dejó cerca de la puerta. Luego se desabrochó lentamente el abrigo, que pesaba como si llevara encima toda la tormenta. El calor de la chimenea comenzó a morder la escarcha de su ropa y un leve vapor se elevó alrededor de su cuerpo. «Puedes quedarte», dijo ella al fin. «Pero aquí no mando yo sola. Esta noche manda la tormenta, y si vas a vivir, obedeces mis reglas». «No vine a discutir», respondió él con calma. Nahele se acercó unos pasos, lo suficiente como para que él sintiera el calor de su respiración. «No lo olvides», susurró. «No eres bienvenido aquí. Solo tolerado». Cole asintió. No tenía intención de retar a una mujer que claramente sabía cómo sobrevivir en condiciones donde muchos hombres habrían caído. Se sentó en el suelo, cerca del fuego, extendiendo las manos para recuperar el calor perdido en las largas horas de cabalgata. El crepitar de las llamas llenaba la cabaña con un ritmo hipnótico, casi ancestral. Durante varios minutos, ninguno habló. Afuera, la tormenta rugía como una criatura viva, sacudiendo el techo con la furia de un gigante. Dentro, el tiempo se estiraba entre las miradas cautelosas de dos desconocidos que, por obra del destino, estaban condenados a compartir la misma noche bajo el mismo techo. Nahele rompió el silencio. «Eres de los que mataron a mi gente». Cole levantó la vista. «No sabes nada de mí.
Sé suficiente. Su tono no era de odio ciego, sino de experiencia amarga. He visto hombres como tú. Llegan con promesas. Se van dejando sangre. Cole bajó la mirada hacia el fuego. No podía negar que en sus años de frontera había participado en cosas que prefería no recordar. No vine aquí para pelear contigo, dijo. Vine porque allá afuera no hay piedad. Ella no respondió. Caminó hacia la cama y comenzó a extender una manta gruesa sobre ella, sin apartar la mirada vigilante. Luego señaló el suelo junto al fuego. Ahí dormirás. No intentes acercarte a mí si no quieres que tu última noche sea corta. Cole sonrió con una ironía cansada. No te preocupes, el suelo es mejor que una tumba de nieve. Nahele apagó una lámpara lateral, dejando que solo la chimenea iluminara la habitación. Las sombras se alargaron por las paredes, proyectando sus figuras como si fueran dos extraños atrapados en una pintura antigua. La tormenta continuaba afuera, implacable, pero dentro había calor, tensión y el presentimiento de que la noche apenas comenzaba. El fuego se consumía lentamente dentro de la chimenea, y cada tronco estallaba en chispas diminutas que ascendían como luciérnagas atrapadas en un sueño. La tormenta no cedía. Los golpes del viento sobre las paredes parecían los tambores lejanos de una guerra que no terminaba nunca. Cole se acomodó en el suelo, extendiendo la manta áspera que Nahele le había lanzado sin pronunciar palabra. Sentía el calor de las llamas en la cara, pero el resto del cuerpo aún conservaba un frío profundo, como si el invierno se hubiese incrustado bajo la piel. Nahele se mantenía en pie junto a la ventana, vigilando la oscuridad exterior con la misma atención que un lobo vigila su territorio. A ratos, su figura se recortaba contra la luz temblorosa del fuego, y Cole no podía evitar mirarla. No era la primera vez que veía a una mujer apache, pero ninguna había tenido esa presencia. Era una mezcla de fuerza contenida y una tristeza antigua, como si cargara con la memoria de generaciones en silencio. Ella giró la cabeza y lo sorprendió observándola. Sus ojos, negros y profundos, lo atravesaron sin vacilar. ¿Qué miras?, preguntó en voz baja, sin hostilidad, pero con filo. Solo intento entender en qué clase de infierno he acabado, respondió Cole con un tono seco. No es infierno, es montaña. Y la montaña no se doblega ante nadie, dijo ella. Ni ante vaqueros, ni ante soldados, ni ante hombres con palabras vacías. Cole soltó una risa breve, sin alegría. Entonces, tenemos algo en común. Yo tampoco me doblo fácilmente. Nahele se acercó lentamente. Sus pasos no hacían ruido sobre el suelo de madera. Cuando estuvo lo bastante cerca, Cole pudo ver los detalles de su rostro con claridad. Las líneas finas alrededor de los ojos, la piel tostada por el sol, la firmeza en la mandíbula. No era joven como una muchacha de pueblo, ni vieja como una anciana. Era una mujer en su plenitud, forjada por la dureza de la frontera. Los hombres como tú siempre dicen lo mismo, susurró, hasta que la montaña los hace callar. Se alejó hacia una mesa baja y empezó a preparar una infusión con hojas secas. Cada movimiento era preciso, económico, aprendido a lo largo de muchas noches como esa. Vertió agua caliente en un cuenco de barro y el vapor llenó la cabaña con un aroma terroso, casi salvaje. «Bebe», dijo, extendiéndole el cuenco sin acercarse demasiado. Cole lo tomó con cautela. El líquido tenía un sabor amargo, desconocido para él, pero el calor se extendió rápidamente por su pecho, rompiendo el hielo que llevaba dentro desde hacía horas. «¿Qué es?», preguntó. «Hierbas. Calientan la sangre». Luego añadió, con un tono neutro, «No enveneno a hombres congelados. No necesito hacerlo». Cole la observó por encima del borde del cuenco. «No pareces alguien que hace nada sin razón». «No lo soy».
Durante unos minutos, el único sonido fue el de la tormenta afuera y el fuego que chisporroteaba. Cole sintió cómo el cansancio comenzaba a pesarle en los hombros. Había cabalgado todo el día, y la tensión de la escena anterior aún palpitaba en sus músculos. Sin embargo, no podía relajarse por completo. La presencia de Nahele era como una cuerda tensa en medio de la habitación, invisible, pero imposible de ignorar. «No me has dicho tu nombre», dijo ella de pronto. «Cole Matthews». «Matthews», repitió lentamente, como si saboreara la palabra. «Nombre de soldado». «De vaquero», corrigió él. «Los vaqueros y los soldados huelen igual cuando matan», dijo sin apartar la mirada. Cole apretó los dientes. «No vine aquí a que me juzgues». «Y yo no pedí que entraras en mi casa», respondió ella. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como dos cuchillos cruzados. A pesar de todo, no había gritos, ni insultos. Era una confrontación silenciosa, el choque entre dos mundos que compartían el mismo techo por necesidad, no por elección. Nahele se acercó a la cama y se envolvió en su manta de pieles. Antes de acostarse, miró a Cole con una frialdad que no escondía desconfianza. «La tormenta decidirá si sigues vivo al amanecer», dijo. «Pero si intentas cruzar esta línea», señaló el suelo imaginariamente entre ellos, «te mataré antes de que des un paso». Cole levantó una mano en señal de calma. «No pienso moverme de aquí. He dormido en establos peores». Ella se acostó de lado, de espaldas al fuego, vigilándolo por encima del hombro. La habitación quedó sumida en un silencio espeso, interrumpido solo por el viento que ululaba en el exterior. Cole se recostó contra la pared, con el sombrero sobre el rostro, fingiendo dormir, aunque en realidad escuchaba cada crujido, cada respiración. El calor del fuego y la infusión empezaron a hacer efecto. La tormenta seguía rugiendo como un animal fuera de control, pero dentro de la cabaña, dos almas solitarias compartían un espacio que ninguno había planeado. No había confianza, solo una tregua forzada, sellada por el invierno y la necesidad. En algún momento de la noche, Cole abrió los ojos y la observó en silencio. Nahele dormía con un cuchillo corto en la mano, como si incluso en el sueño se negara a bajar la guardia. Él suspiró. Sabía que esa noche no sería fácil, y tampoco sería la última en la que sus caminos se cruzaran. La tormenta no dio tregua durante toda la noche. Afuera, el viento continuaba soplando con la misma furia, golpeando el techo y las paredes como si quisiera arrancar la cabaña de sus cimientos. Dentro, el fuego resistía, lanzando destellos anaranjados que se reflejaban en las paredes de madera, creando sombras alargadas que parecían moverse por su cuenta. Cole llevaba horas acostado en el suelo, sin poder conciliar un sueño profundo. No era la primera vez que dormía en territorio hostil, pero esta situación era distinta. No se trataba de un campamento improvisado en medio del desierto ni de un establo en ruinas. Era el refugio de una mujer que claramente no confiaba en él, y, para su sorpresa, esa desconfianza no lo molestaba, la respetaba. Giró levemente la cabeza. Nahele seguía despierta. Estaba acostada de lado, con los ojos fijos en el fuego, como si las llamas le mostraran algo que él no podía ver. Su mano descansaba sobre el cuchillo, pero su respiración era lenta y profunda. No parecía tener miedo, solo una vigilancia natural, arraigada en su ser. «No duermes», dijo él, rompiendo el silencio por primera vez en horas. «Las montañas no duermen», respondió ella sin girarse. «Yo tampoco». Cole se incorporó un poco, apoyando el codo sobre la manta áspera. «¿Qué ves ahí?», preguntó, señalando el fuego. Nahele tardó unos segundos en contestar. «Recuerdos. Voces de los que ya no están».
Sus palabras flotaron en el aire como humo. No había dramatismo en su tono, solo una afirmación tranquila, casi ritual. Mi esposo murió aquí, añadió, frente a este mismo fuego. Cole guardó silencio. No sabía si debía responder o simplemente escuchar. Nahele continuó, como si necesitara sacar las palabras del pecho antes de que se congelaran junto a la tormenta. Vinieron hombres con uniformes azules. Dijeron que era por seguridad. Dijeron que traerían paz. Una breve risa seca escapó de su garganta. La paz llegó con balas y fuego. Quemaron las chozas. Mataron a los hombres. Mi esposo peleó hasta el final. Lo mataron frente a mí. No grité. No lloré. Solo observé. Cole sintió un nudo en el estómago. Había visto escenas parecidas en su vida. Algunas veces había estado del otro lado. La frontera no era un lugar de héroes, solo de sobrevivientes. Lo siento, dijo en voz baja. Nahele lo miró por primera vez esa noche, directamente, como si sus ojos pudieran atravesarlo. No me des tus disculpas, no traen a nadie de vuelta. El silencio regresó, pesado y denso. Cole miró las llamas y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que las sombras también hablaban de él. No soy soldado, dijo después de un rato. Lo fui, durante un tiempo. La guerra terminó. Pero para algunos de nosotros nunca terminó de verdad. Marché hacia el oeste para escapar de todo. Pensé que podía dejar atrás lo que hice. Pero el polvo y la sangre te siguen como un perro hambriento. Nahele escuchaba sin interrumpir. Su rostro no mostraba compasión ni desprecio, solo atención. ¿Cuántos mataste?, preguntó con frialdad. Demasiados, respondió él sin dudar. Las llamas crepitaron fuerte, como si respondieran a su confesión. Cole bajó la mirada. Nunca me sentí en casa después de eso. Ningún lugar me quiso. Y yo tampoco quise a ningún lugar. Nahele se incorporó lentamente, cubriéndose con la manta hasta los hombros. Entonces somos iguales, dijo. Dos personas sin tierra, sin lugar. Sus palabras no eran amables, pero tampoco hostiles. Era una constatación compartida, casi íntima. Por primera vez, Cole sintió que aquella mujer, tan distante y peligrosa, no era solo una desconocida, era alguien que comprendía el peso de los fantasmas que lo perseguían. El viento sopló más fuerte, haciendo temblar la ventana. Nahele se acercó al fuego para colocar más leña, y su silueta quedó iluminada por completo. Cole la observó en silencio, y algo en su interior, algo enterrado desde hacía años, comenzó a moverse. No era deseo todavía, ni confianza. Era reconocimiento. Ella volvió a su posición, sin decir nada más. La conversación había terminado, pero no de forma abrupta. Simplemente habían dicho lo que necesitaban decir por esa noche. Dos pasados rotos, expuestos frente a las llamas, compartiendo el mismo calor sin acercarse físicamente. Cole cerró los ojos finalmente, no con la tranquilidad de un hombre a salvo, sino con la resignación de alguien que entiende que el amanecer traerá algo distinto, algo que aún no puede nombrar. La tormenta había disminuido ligeramente, pero no se había rendido. El viento ya no rugía como un lobo desatado, pero silbaba entre los árboles como un ladrón que intenta moverse sin ser visto. Dentro de la cabaña, el fuego seguía vivo, aunque más bajo, como si también hubiera decidido descansar un poco después de horas de lucha contra el frío. Nahele no dormía. Cole lo supo sin necesidad de verla. Había algo en la quietud de su cuerpo que no era descanso, sino atención. Los dos compartían un silencio alerta, el tipo de silencio que nace cuando se ha vivido demasiado tiempo en territorios donde un crujido en la oscuridad puede significar la muerte.
Y entonces ocurrió. Un sonido seco, distinto al de la tormenta, rompió la quietud. No era el viento, no era un árbol, era un paso. Nahele abrió los ojos al instante. Cole también. Se incorporó en silencio, apartando la manta con movimientos medidos. Afuera, entre la ventisca tenue, algo se movía. ¿Lo escuchaste?, susurró Cole. Nahele asintió sin pronunciar palabra. Se levantó lentamente, descalza, como una sombra. Tomó el rifle Spencer y se acercó a la ventana. Retiró con cuidado un pedazo de tela que bloqueaba la rendija y observó. La oscuridad era casi absoluta, pero los ojos de Nahele estaban acostumbrados a esas noches. Entre los troncos cubiertos de nieve distinguió formas borrosas, movimientos calculados. No eran animales, eran hombres. 3, murmuró en voz baja. Tal vez 4. Cole se acercó detrás de ella y miró por la rendija. Apenas pudo ver algo más que sombras, pero había un detalle inconfundible: el sonido metálico de un estribo, el resoplido de un caballo. Aquellos hombres no estaban perdidos, se acercaban con un propósito. No parecen amigos, dijo Cole. Nadie se acerca en medio de una tormenta si no busca algo, contestó Nahele. Ella se movió hacia la mesa baja, apagó la lámpara de aceite, y luego con una vara de hierro bajó la intensidad del fuego en la chimenea, cubriéndolo parcialmente. La luz interior disminuyó, envolviendo la cabaña en una penumbra densa. Cole sacó su revólver, comprobó el tambor y se colocó junto a la puerta. Su corazón latía despacio, pero firme. No era miedo. Era ese estado agudo en el que cada sentido se afila como una hoja nueva. Los pasos afuera se detuvieron. El viento sopló, arrastrando la nieve en remolinos. Y entonces se escuchó un golpe en la pared. Suave. Luego otro, del otro lado. Alguien estaba rodeando la cabaña. Nahele se colocó detrás de la ventana con el rifle preparado. Cole estaba junto a la puerta, en posición. Ninguno habló. El silencio se convirtió en un campo de batalla invisible. Una voz áspera rompió la noche. Sabemos que hay alguien ahí dentro, salgan. Y tal vez salgan con vida. Cole levantó una ceja. ¡Qué amables! Nahele no sonrió. Su mirada era hielo puro. Tramperos, dijo. Ladrones de pieles. A veces buscan mujeres, a veces comida, a veces sangre. Un segundo golpe más fuerte sacudió la puerta. Las bisagras se quejaron. Cole apuntó su revólver. La voz volvió a escucharse, esta vez más cerca. «Ábranla, o la abrimos nosotros». Nahele respiró profundamente, apoyando el rifle en el alféizar de la ventana. «Si entran, mueren», susurró. Cole la miró. Por primera vez desde que la conocía, no la vio como una amenaza, sino como una aliada. Los hombres intentaron forzar la puerta. La madera crujió, resistiendo. Uno de ellos se asomó por la ventana lateral y apenas tuvo tiempo de gritar. Nahele disparó una sola vez, precisa. El estallido del Spencer retumbó en la cabaña y la figura cayó pesadamente sobre la nieve. «Uno menos», dijo sin emoción. Los demás reaccionaron con gritos. 2 se dirigieron hacia la entrada principal. Cole esperó. Cuando la puerta se dio de golpe, el primer hombre irrumpió con una escopeta corta. Cole disparó 2 veces sin moverse de su sitio. El desconocido cayó hacia atrás, desapareciendo en la oscuridad. El tercero intentó bordear la cabaña, pero Nahele ya estaba allí, moviéndose con la agilidad de alguien que conocía cada rincón. Otro disparo. Otro cuerpo en la nieve. El silencio volvió tan rápido como se había ido, solo interrumpido por el silbido del viento. Cole permaneció unos segundos con el revólver en alto, escuchando.
Luego bajó lentamente el arma. No estábamos solos esta noche, murmuró. Nahele miró por la ventana con atención. Uno se ha ido. Cabalgó hacia el sur. No volverá esta noche, pero volverá con otros. Cole respiró hondo. Entonces no tenemos mucho tiempo. Nahele recargó el rifle con calma. Sus movimientos eran mecánicos, fríos. No celebraba la victoria, solo se preparaba para lo que vendría. Esta montaña siempre prueba a los que entran en ella. Algunos no sobreviven, otros regresan con más hambre. El fuego volvió a brillar cuando colocó un tronco nuevo. Las llamas iluminaron los rostros de ambos, dos personas distintas, unidas por la necesidad de resistir. Ya no eran solo un vaquero y una viuda apache compartiendo refugio. Habían peleado juntos. Y sin decirlo, algo había cambiado entre ellos. La tormenta se había ido tal como había llegado, sin aviso y sin disculpas. Al amanecer, un silencio helado cubría las montañas Chiricahua. El cielo era de un azul metálico, y el sol se elevaba lentamente, lanzando rayos pálidos que hacían brillar la nieve como un manto de vidrio. La cabaña, medio enterrada bajo la ventisca nocturna, parecía un refugio solitario en medio de un mundo congelado. Cole abrió la puerta con cautela. El aire frío le golpeó la cara como una cuchilla. Dio un paso afuera, hundiéndose hasta los tobillos en la nieve fresca. La escena frente a él era clara y cruel. 3 cuerpos esparcidos cerca de la entrada, cubiertos de escarcha, inmóviles como muñecos rotos. El cuarto atacante había huido en la noche. Sus huellas eran visibles, marcadas en la nieve como una promesa de regreso. Nahele apareció detrás de él, con el rifle colgado al hombro y la manta de pieles alrededor del cuerpo. Su cabello estaba ligeramente desordenado, pero su mirada seguía firme, vigilante. No dijo nada al ver los cuerpos. No había sorpresa ni satisfacción, solo la calma de alguien que había vivido demasiadas mañanas como esa. El que escapó volverá, dijo finalmente. Sí, respondió Cole. Y no vendrá solo. Caminaron juntos hacia los cuerpos. Cole se agachó para revisar sus pertenencias. No eran soldados ni colonos. Eran cazadores furtivos, hombres acostumbrados a vivir fuera de la ley. Llevaban cuchillos de caza, pistolas oxidadas y bolsas con pieles de animales recién despellejados. Uno de ellos tenía una insignia rota colgada del cinturón, quizá robada de algún alguacil muerto tiempo atrás. No tenía nada bueno en mente, dijo Cole. Nahele se inclinó sobre uno de los cadáveres y revisó la chaqueta. Encontró un trozo de papel arrugado, manchado de barro. Lo abrió con cuidado. Era un aviso de recompensa. La recompensa no tenía retrato, pero sí una descripción. Mujer apache, viuda de guerrero Chiricahua, peligrosa. $200 por entrega viva o muerta. Cole la observó en silencio. Nahele no reaccionó, pero apretó los labios con fuerza antes de doblar el papel y lanzarlo al fuego exterior que estaban encendiendo para incinerar los cuerpos. No eres la única que ha sobrevivido a cosas difíciles, dijo Cole. No necesito tu compasión, respondió ella sin mirarlo. No te estoy ofreciendo compasión, te estoy diciendo que entiendo. Nahele alzó la vista y lo observó por un largo momento. En sus ojos no había dulzura, pero tampoco el hielo que había mostrado la noche anterior. Era una mirada evaluadora, como si midiera algo invisible en él. Veremos si es verdad, dijo finalmente. Cole ayudó a apilar los cuerpos y a cubrirlos con ramas secas. Encendieron el fuego. El humo ascendió en columnas finas hacia el cielo despejado, mezclándose con el aire cortante de la montaña. El silencio matinal tenía un peso distinto ahora. No era la calma de la naturaleza, sino la pausa entre 2 tormentas. De regreso en la cabaña,
Cole reparó la puerta dañada durante el ataque nocturno. Clavó tablones, ajustó las bisagras y reforzó la entrada con herramientas que encontró colgadas en la pared. Nahele observaba sin intervenir, como alguien que evalúa a un extraño mientras decide si confiarle el lomo de su caballo. «No lo haces mal», dijo finalmente, sin rastro de sarcasmo. «He arreglado muchas puertas», respondió Cole. «¿Cuántas se mantuvieron firmes después?» «Las suficientes para seguir vivo». Nahele asintió. Era la primera vez que un pequeño destello de respeto cruzaba su rostro. No sonrió, pero la tensión entre ellos parecía haberse suavizado ligeramente. Se sentaron frente al fuego interior a calentar las manos. El sol se filtraba por la ventana, pintando líneas doradas en el suelo de madera. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Dos personas marcadas por el pasado, unidas por la necesidad de sobrevivir, compartiendo un silencio que ya no era hostil, sino contenido. Cole rompió el silencio. «Si vuelven, no podrán hacerlo sin dejar rastro. Los seguiré antes de que ellos nos encuentren». Nahele giró la cabeza. «¿Nos?», preguntó. «Anoche no habría sobrevivido sin ti, y tú tampoco sin mí. Lo sabes». Ella no respondió, pero su mirada fue suficiente. No necesitaban palabras para reconocer que la línea invisible entre aliados y enemigos se había desplazado. El amanecer en las montañas no traía paz, traía claridad, y en esa claridad, Cole y Nahele comprendieron que sus destinos ya estaban entrelazados, aunque ninguno de los dos lo hubiera buscado. El sol había subido apenas un par de palmos sobre el horizonte cuando Cole salió de la cabaña con la mirada clavada en la nieve. Las huellas del hombre que había escapado seguían marcadas claramente en dirección sur. No había tormenta que las borrara todavía. Era como un camino abierto que invitaba a seguirlo. Cole se agachó, pasó los dedos por el borde de las huellas y observó la forma. Eran huellas de botas gastadas, pesadas. La nieve alrededor estaba aplastada de forma irregular. El hombre había corrido sin mirar atrás. «No está lejos», murmuró. Nahele apareció detrás de él, cubierta con su manta de pieles y el rifle colgado al hombro. Miró las huellas en silencio, luego al cielo despejado. «Si lo seguimos, nos alejamos de la cabaña», dijo. «Si no lo hacemos, traerá a otros hasta aquí», respondió Cole. Ella no lo contradijo. Sabía que tenía razón. La recompensa sobre su cabeza era suficiente para atraer a cualquier grupo de hombres hambrientos. Si ese fugitivo llegaba al pueblo más cercano, no tardarían en volver con refuerzos. Cole se levantó y ajustó la montura de Dusty. El caballo resopló, nervioso, sintiendo el aire frío de la mañana. «Voy a seguirlo, no espero que vengas», dijo mientras comprobaba su revólver. Nahele lo observó con atención. Durante un instante, la desconfianza de los primeros encuentros pareció volver, como una sombra antigua. Pero había algo distinto en su mirada ahora. Respeto. «Si mueres ahí fuera, traerán tu cuerpo de vuelta. Con suerte, me dará unas horas de ventaja», dijo con voz fría, aunque no era burla. Cole sonrió apenas. «Entonces será mejor que no muera». Ella dejó la manta sobre la barandilla de madera, ajustó las correas de sus botas y montó su propio caballo, un animal oscuro y ágil que parecía tan salvaje como su dueña. «Si vas, voy», dijo simplemente. Cole no respondió, pero una chispa de aprobación cruzó sus ojos. Espolearon a sus caballos y comenzaron a seguir las huellas hacia el sur, descendiendo por los senderos ocultos entre los pinos cubiertos de nieve. El aire era cortante, cada respiración se convertía en una nube blanca que se deshacía al instante. El bosque parecía inmóvil, silencioso, como si los estuviera observando.
Las ramas pesadas de los abetos formaban arcos naturales sobre el camino, y el crujido de la nieve bajo los cascos resonaba con claridad en la quietud matinal. Nahele avanzaba con soltura. Sus ojos escaneaban cada piedra, cada sombra. Cole, acostumbrado a las llanuras y desiertos, se sorprendió de la facilidad con la que ella leía el terreno. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», preguntó en voz baja. «Toda mi vida», respondió sin mirarlo. «Estas montañas hablan. Solo hay que saber escuchar». Cole asintió en silencio. No era el tipo de hombre que creía en supersticiones, pero había algo en la manera en que ella se movía que le recordaba que no todo conocimiento se aprende con libros o pólvora. Después de 1 hora de cabalgata, llegaron a un claro. Las huellas se detuvieron brevemente junto a un arroyo helado. El fugitivo había hecho una pausa allí, quizá para beber, quizá para orientarse. Las pisadas indicaban que luego tomó el camino que descendía hacia un valle angosto. «Va hacia el paso del sur», dijo Nahele. «Si sigue ese camino, llegará al pueblo en mediodía». Cole escupió a un costado. «Entonces no podemos dejarlo llegar». Descendieron por el valle, acelerando el paso. La nieve era más delgada en esa zona, y el terreno irregular obligaba a los caballos a moverse con precisión. El sonido de sus cascos rebotaba entre las rocas, creando ecos que parecían seguirlos. El sol ya estaba alto cuando divisaron algo a lo lejos, una figura solitaria que avanzaba a pie, tambaleante, pero decidida. Era el fugitivo. No los había oído acercarse todavía. Cole levantó la mano para detener a Nahele. Se agacharon tras unos arbustos. «Podemos alcanzarlo en minutos», susurró Cole. Nahele negó con la cabeza. «Si lo hacemos ahora, puede tener armas. Puede disparar antes de caer». «¿Qué propones?». Ella desmontó con rapidez, moviéndose entre los árboles con la agilidad de un cazador. «Yo lo rodeo por el este. Tú sigue derecho. No dispares hasta que lo tenga en la mira». Cole la observó desaparecer entre los árboles. Había algo fascinante en su manera de moverse, sin ruido, sin duda, como si formara parte del bosque mismo. Él espoleó a Dusty suavemente y avanzó por el camino abierto. El fugitivo giró la cabeza en el último momento. Sus ojos se abrieron como platos al ver al vaquero acercándose a caballo. Sacó un arma de su cinturón, pero no tuvo tiempo de apuntar. Un disparo seco resonó desde la ladera este. Nahele. La bala impactó en el suelo a centímetros de sus pies, haciendo que soltara el arma por reflejo. Cole desmontó de un salto y lo derribó con un solo golpe. Lo redujo fácilmente. El hombre estaba agotado, congelado y asustado. «No vas a llegar a ningún pueblo», dijo Cole con voz firme, mientras le ataba las manos con una cuerda que llevaba en la silla. Nahele apareció entre los árboles, tranquila, sin prisa. Su rostro no mostraba emoción. «¿Qué hacemos con él?». Cole miró al prisionero, que respiraba agitadamente, temblando por el frío. «Lo llevaremos de vuelta. Si hay un grupo esperando su regreso, ahora sabrán que no llegará, y si vienen, los veremos venir». Nahele lo observó en silencio. Por primera vez, no hubo reproche en sus ojos, solo acuerdo. Montaron de nuevo y emprendieron el regreso con el prisionero atado a la silla de Cole. El sol descendía lentamente sobre las montañas, tiñendo la nieve de tonos dorados y rojos. El viento había cesado por completo. Cabalgaban uno al lado del otro. No hablaban, pero ya no eran extraños. La cacería había sellado algo entre ellos. Un entendimiento sin palabras. La tarde cayó lenta sobre las montañas, tiñendo el cielo de un rojo profundo que parecía sangrar sobre las cumbres nevadas. El aire se volvió más frío, más seco, y la luz dorada del sol desapareció detrás de los pinos altos, dejando paso a un silencio que parecía venir de otro tiempo. Cole y Nahele decidieron acampar en un pequeño claro,
protegido por formaciones rocosas y árboles densos. Era un lugar ideal para pasar la noche sin ser vistos desde lejos. El prisionero, atado a un tronco con una cuerda firme, respiraba entrecortado. No intentaba escapar. El frío y el cansancio lo habían vencido hace horas. Cole recogió ramas secas y encendió una hoguera con movimientos automáticos, acostumbrados. Las llamas se elevaron lentamente, lanzando un resplandor cálido que contrastaba con la oscuridad creciente. Nahele vigilaba el perímetro, caminando en silencio entre las sombras como un animal salvaje que nunca baja completamente la guardia. Cuando regresó, se sentó frente al fuego, al otro lado de Cole. Entre ellos no había más que el calor de las llamas y una tensión muda que llevaba creciendo desde la noche de la tormenta. No era hostilidad, pero tampoco confianza plena. Era algo más sutil, más peligroso. Durante un buen rato no hablaron. Solo escuchaban el crepitar de la leña, el viento leve que descendía por el valle y el resoplido tranquilo de los caballos amarrados a unos metros. La oscuridad era espesa, pero el fuego iluminaba sus rostros con destellos dorados y anaranjados, revelando detalles que el día había pasado por alto. Nahele rompió el silencio. «No haces preguntas», dijo, sin mirarlo directamente. «Solo hago las necesarias», respondió Cole. «La mayoría de los hombres hablan demasiado. Quieren saber, quieren dominar. Tú observas». Cole se encogió de hombros. «Hablar no me ha salvado la vida. Escuchar, sí». Nahele lo miró desde el otro lado del fuego. Sus ojos reflejaban las llamas como dos espejos oscuros. «Tal vez no seas como los otros vaqueros», dijo. «O tal vez soy peor», contestó él. Ella no sonrió, pero una sombra de curiosidad cruzó su rostro. Se acomodó en el suelo, cruzando las piernas sobre una manta, y se envolvió en su abrigo de piel. «Dime algo», dijo al fin. «¿Qué buscabas cuando la tormenta te trajo a mi puerta?» Cole tardó en responder. Miró el fuego como si la respuesta estuviera allí dentro. «Nada», dijo finalmente. «O tal vez todo. Hace tiempo dejé de buscar un destino. Camino, sobrevivo, bebo cuando hay whisky, trabajo cuando hay dinero. El oeste no le da sentido a la vida. Solo te da tiempo, hasta que deja de dártelo». Nahele asintió lentamente. «Eso no es vivir. Es esperar la muerte». «Tal vez», dijo él, sin apartar la vista de las llamas. «Pero es lo que sé hacer». La mujer se acercó un poco más al fuego. La temperatura había bajado bruscamente, y la brisa nocturna cortaba la piel. «Yo no espero la muerte», dijo en voz baja. «Ella vino a buscarme una vez, y la dejé ir. No volverá a tomarme por sorpresa». Cole levantó la vista. Sus miradas se encontraron a través del fuego, y por un instante todo lo demás desapareció. La nieve, los caballos, el prisionero dormido, el cielo negro sobre sus cabezas. Solo estaban ellos dos almas endurecidas por caminos distintos, enfrentadas en silencio. Él habló entonces, más despacio. «Tu marido luchó hasta el final». Nahele lo observó con atención, sin agresividad. «Sí. Y yo también luché. Sigo luchando cada día». «Lo sé», dijo Cole. «Se nota en cada palabra que dices». Ella bajó la mirada por un instante. No era debilidad, era un respiro. La dureza en sus facciones se suavizó ligeramente a la luz del fuego. «Cuando mataron a mi esposo, pensé que mi corazón había muerto con él. Pero no murió. Siguió latiendo, lento, como un tambor lejano». Se llevó una mano al pecho. «A veces deseo que se detenga, pero sigue». Cole no dijo nada. Se limitó a escuchar. Había visto muchos hombres romperse después de la guerra, pero pocas veces había visto a alguien mantenerse en pie con tanta dignidad. «¿Y tú?», dijo ella, de repente. «¿Qué perdiste?».
Cole soltó el aire lentamente, como si soltara algo que llevaba años guardado. Todo, dijo. A mi gente, a mi país, a mi fe, a mí mismo. Las palabras no eran dramáticas, eran desnudas, como la verdad cuando ya no queda nada que maquillar. El fuego crepitó más fuerte, iluminando los rostros en un destello repentino. Nahele lo observó con una intensidad nueva. No era la mirada de una guardiana desconfiada. Era la mirada de alguien que ve a otro por primera vez sin las capas de orgullo, rabia o desconfianza que los separaban. Se hizo un silencio largo, no incómodo, denso, como la quietud antes de un disparo. Nahele se levantó y se acercó al fuego, colocándose a su lado. No dijo nada, solo se sentó cerca, lo bastante para sentir el calor de su hombro a través de las mantas. Cole no se apartó, tampoco habló. Sus respiraciones se mezclaban con el ritmo de las llamas. Sobre ellos, el cielo se había abierto. Miles de estrellas brillaban con una claridad que solo existe en las noches frías del desierto. Y en medio de esa inmensidad, dos vidas que habían corrido en direcciones opuestas se encontraron, por primera vez, sin palabras, sin armas, sin máscaras. La noche en las montañas era clara y silenciosa, demasiado silenciosa. Las estrellas colgaban sobre el cielo como clavos brillantes, y el aire helado hacía que cada sonido viajara lejos. La fogata se había reducido a brasas incandescentes que iluminaban débilmente el pequeño campamento. Cole dormía apoyado contra un tronco, el sombrero cubriéndole el rostro. Nahele, como siempre, no dormía profundamente. Sus sentidos estaban anclados al bosque, al viento, a cualquier cambio imperceptible. Y entonces lo sintió. No era el aullido del viento, ni el crujido de un animal nocturno. Era el golpeteo apagado y rítmico de cascos sobre la nieve endurecida. Lejos todavía, pero acercándose. Nahele se incorporó de inmediato. Su mirada se dirigió hacia el valle por donde habían llegado horas antes. Entre las sombras de los árboles, algo se movía como una corriente oscura. Se levantó y fue hasta Cole. «Despierta», susurró con firmeza. Él abrió los ojos al instante, como un soldado en territorio enemigo. «¿Cuántos?» «No sé aún», dijo ella. «Pero vienen». Cole se levantó, ajustó el cinturón con el revólver y miró hacia el valle. La luna creciente iluminaba lo suficiente para distinguir figuras montadas. Una columna de jinetes avanzaba en silencio, pero su número era claro, al menos 6 hombres armados. «Vinieron rápido», murmuró Cole. El fugitivo no perdió el tiempo. Nahele asintió. Tomó su rifle y comprobó las balas con movimientos precisos. No había pánico en sus gestos, solo determinación fría. Cole desató a los caballos y los llevó a una zona protegida detrás de unas rocas. Luego regresó al fuego y lo apagó con un cubo de nieve, dejando el campamento en penumbra. El prisionero seguía atado al árbol, medio dormido. Cole lo sacudió bruscamente. «Tus amigos vienen por ti», dijo. «Más te vale rezar para que no muera esta noche». El hombre no respondió. Sabía lo que se acercaba. Los atacantes se dividieron al llegar al claro. 2 jinetes se adelantaron sigilosamente. Otros 4 rodearon la zona. Cole y Nahele se escondieron detrás de unas rocas, observando en silencio. «Dispara solo cuando estén cerca», dijo Cole. «Necesitamos cada bala». Nahele no contestó. Se arrodilló, apoyando el rifle en una piedra, respirando con calma. Su rostro era una máscara de concentración absoluta. El primer disparo vino de ellos. Un destello en la oscuridad, un estampido que rompió el aire helado. Uno de los atacantes cayó de su caballo con un grito. Los otros respondieron de inmediato.
Balas silbaron entre los árboles, golpeando troncos, levantando nieve. Cole devolvió el fuego con precisión. 2 disparos, uno tras otro. Un hombre cayó, otro se agachó tras un tronco. La batalla nocturna comenzó como un trueno que no tenía fin. Nahele se movía con agilidad, cambiando de posición después de cada disparo. Su puntería era certera, casi quirúrgica. Uno de los hombres intentó flanquearlos por el flanco derecho, pero ella lo vio primero y lo derribó antes de que pudiera levantar su rifle. Cole sintió un golpe seco en el costado. La bala no lo atravesó completamente, pero lo tiró contra la roca con violencia. Soltó un gemido bajo, apretando los dientes para no gritar. La sangre caliente empezó a empapar su camisa bajo el abrigo. Nahele lo miró un segundo. Sus ojos se encendieron con una determinación feroz. Se levantó de golpe, avanzó entre las sombras y disparó con furia controlada. 2 hombres cayeron en rápida sucesión. Los sobrevivientes comenzaron a retroceder, confundidos por la intensidad inesperada de la resistencia. Cole, apoyado en la roca, levantó el revólver con la mano temblorosa y disparó al último atacante que intentaba huir. La bala lo alcanzó en el hombro y lo tiró del caballo. El eco de los disparos se fue apagando poco a poco hasta que solo quedó el silencio gélido de la montaña. Los caballos de los atacantes, asustados, se alejaron galopando entre los árboles. El humo de la pólvora flotaba en el aire como una niebla espesa. Nahele corrió hacia Cole y se arrodilló junto a él. La herida sangraba abundantemente, pero no parecía mortal. Él apretaba los dientes con fuerza, intentando mantenerse consciente. «No es nada», murmuró con voz áspera. «Solo duele como el infierno». «Calla», dijo ella con dureza, rasgando un trozo de tela de su propia ropa para vendarle el costado con firmeza. El fuego se había apagado, pero el calor que emanaba de sus cuerpos era suficiente. Nahele presionó la herida con habilidad, deteniendo el sangrado poco a poco. Cole la miraba fijamente, con una mezcla de agotamiento y admiración silenciosa. «No tenía que quedarte», dijo él con dificultad. Ella no respondió de inmediato. Terminó de ajustar el vendaje y lo miró directamente. Sí, tenía que quedarme. En sus palabras no había ternura. Había algo más profundo. Decisión. Como si, sin decirlo, hubiera aceptado que sus caminos ya estaban unidos. La noche volvió a quedar en silencio. Los cuerpos de los atacantes yacían en la nieve, y el humo de la pólvora se mezclaba con el aliento helado del bosque. Cole respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Nahele se quedó a su lado, vigilando la oscuridad con el rifle en la mano, como una guardiana inquebrantable. El precio de la libertad no era bajo, lo habían pagado juntos. Las semanas pasaron lentamente, como el deshielo que recorre las montañas después de un invierno largo y cruel. La nieve comenzó a retirarse de los senderos, dejando al descubierto la tierra húmeda y los primeros brotes verdes. Los ríos helados recuperaron su cauce, y el bosque volvió a llenarse del murmullo de los pájaros y el crujir de ramas bajo los cascos de los animales. En la pequeña cabaña, el humo subía cada mañana en una columna tranquila que se perdía entre los árboles. Cole se recuperaba poco a poco de la herida. Al principio, cada movimiento era un recordatorio ardiente de la noche en que casi lo pierde todo. Pero Nahele lo cuidó con la misma determinación con la que empuñaba su rifle. Sin gestos innecesarios, sin palabras vacías, solo presencia firme y constante. Cole, que había pasado la mayor parte de su vida en movimiento, empezó a conocer por primera vez la idea de permanecer en un lugar. Cada día salía a cortar leña, reparar cercas, revisar las trampas de caza que Nahele había colocado en lo alto de las colinas. Ella lo observaba sin decir mucho, midiendo en silencio a ese hombre que había entrado en su refugio como un intruso,
y ahora compartía su techo sin imponerse. La confianza no llegó de golpe. Llegó como el amanecer en las montañas, despacio, inevitable. Una mañana, mientras el sol ascendía detrás de los pinos y el aire estaba cargado con el olor de tierra mojada, Cole se acercó al borde del acantilado detrás de la cabaña. Desde allí se veía todo el valle extendido hasta donde la vista alcanzaba. Las montañas se alzaban como guardianes antiguos, y los ríos brillaban como venas de plata entre la vegetación. Nahele apareció a su lado, silenciosa, como siempre. Llevaba el cabello suelto y una manta sobre los hombros. Se quedaron allí sin hablar durante un largo rato, observando el paisaje. «Nunca me quedé en un lugar tanto tiempo», dijo Cole finalmente. «Siempre pensé que si me detenía, me alcanzaría lo que dejé atrás». Nahele lo miró de reojo. «Aquí no hay pasado, solo montaña, y la montaña no te persigue, te prueba». Cole asintió. «¿Y si la pasas, qué te da?» Ella giró hacia él, sus ojos oscuros reflejando el sol naciente. «Un hogar». La palabra cayó en el aire con un peso inesperado. Hogar. Algo que él había perdido hacía mucho tiempo, algo que había enterrado bajo polvo, whisky y kilómetros de caminos sin nombre. Los días siguientes fueron distintos. Cole ayudaba a cazar, a recolectar hierbas, a construir una cerca más sólida alrededor de la cabaña. Nahele le enseñó a leer el cielo como un mapa, a escuchar el bosque, a moverse entre las rocas sin dejar rastro. Él, a cambio, le enseñó a reforzar las paredes con técnicas que había aprendido en su vida errante, a reparar armas, a reconocer huellas humanas en la distancia. Ya no eran dos extraños compartiendo una noche de tormenta. Eran dos sobrevivientes que, sin buscarlo, habían encontrado en el otro un eco, una razón para no seguir solos. Una tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, encendieron un fuego afuera, frente a la cabaña. Se sentaron uno al lado del otro en silencio, mirando cómo las llamas se retorcían en el aire frío. No había palabras que hicieran falta. El viento descendía desde las cumbres con suavidad, como si el invierno se hubiera rendido al fin. Cole la miró y vio en su rostro la misma fuerza que la noche en que lo apuntó con el rifle, pero también algo nuevo: calma. Nahele, por su parte, vio en él a un hombre que había dejado de huir. No un salvador, no un invasor, sino un compañero que había sobrevivido a la montaña y a sí mismo. El cielo se llenó de estrellas como la primera noche, pero esta vez no había distancia entre ellos. Compartían el mismo fuego, el mismo techo, el mismo silencio. En las montañas Chiricahua, lejos de las ciudades, de la guerra y de la recompensa por su cabeza, una viuda apache y un vaquero errante habían encontrado algo que ninguno de los dos buscaba: libertad compartida. Y en el viejo oeste, ese era el precio más alto y el regalo más raro.